Buenos días. ¿Cómo están esta mañana? ¿Ya contentos porque tenemos un día festivo esta semana? Bueno, pues hay cosas buenas con eso y cosas malas. La mala es que como mucha gente viaja, hoy viaja Jonathan y por eso me toca predicar. Soy Roland, soy el pastor de jóvenes y les doy la bienvenida a todos ustedes, nuevos y miembros y todos. Gracias por venir. La semana pasada me invitaron a una fiesta de Thanksgiving de Friends. Friendsgiving se llama en Estados Unidos. Y yo tengo 31 años, así que en esta etapa de mi vida, ya este tipo de fiesta comienza a tener muchos invitados con menos que 3 años. Y me encontré con unos padres y padres nuevos en esta cena y estaban hablando de cosas de padres, ¿no? Y yo me puse a preguntarles muchas cosas, como, ¿cómo sabías que era el momento perfecto para tener hijos? O ¿cómo sabías que iba a valer la pena? Se enteraron de que yo había pensado mucho en el tema, ¿no? Y que había hablado mucho con mi esposa, con mi familia y tal. Y después de un momento de silencio, una madre se giró hacia mí y me dice, ¿sabes qué? Deberías orar sobre eso. Y yo, el pastor de jóvenes, en ese momento tuve una realización, que no había orado sobre el tema. Y todos necesitamos recordatorios, ¿a qué no? Para orar. Por eso yo creo que esta serie sobre la oración, que se llama Inhala, Exhala, ha sido necesario para todos, porque necesitamos recordatorios de la oración, su valor, su uso, su propósito, sus beneficios. Espero que haya sido útil para ustedes. Espero que les haya ayudado con sus oraciones. Y mientras hemos estudiado los temas en esta serie de la oración, he pensado mucho en una canción que se llama Qué gran amigo tenemos en Jesús. Bueno, esa es mi traducción. A lo mejor lo tienen en español también. Pero al final de cada versículo me encanta cómo hace. Vuelve a un refrán hablando de llevar nuestras oraciones a Dios. Y yo quisiera mencionar algunas de esas líneas porque yo creo que da un buen resumen de lo que hemos aprendido en esta serie. La primera, qué gran privilegio es llevar todo a Dios en oración. La oración es un privilegio, es un regalo de Dios porque Dios nos ama. Dios nos da ese regalo, lo modela Jesús y a través del Espíritu Santo podemos tener acceso directo a Dios. A través de eso vemos el mismo carácter de Dios. Es increíble, es un privilegio. La segunda, qué paz que rechazamos y qué dolor innecesario soportamos solo por no llevar todo a Él en oración. Jonathan ha predicado que la oración nos sana porque nos ayuda a compartir la misma voluntad de Dios. Mientras más buscamos a Dios y más buscamos entender cuál es su voluntad y desear lo que Él desea, Él nos ayuda a soportar el sufrimiento y temporadas difíciles en la vida. La oración cambia nuestra perspectiva para que sea más del reino de los cielos. Y por último, Jesús sabe nuestras debilidades. Llevémoslas a Él en oración. El autor de Hebreos nos dice en capítulo 4 que Jesús sabe lo que es ser tentado. Así que nosotros podemos acercarnos a Él sabiendo que Él sabe cómo es ser tentado. Podemos acercarnos a Él confidentemente y podemos recibir misericordia y gracia en ese momento de necesidad. ¿Les parece buenas nuevas? A mí sí. Bonita letra esa canción, bonita melodía y buenísimas lecciones. Pero otro motivo por el cual escogí esa canción
es por una cosa que Jonathan mencionó al final, mismo final de su sermón la semana pasada. Y es que esas líneas están puestas en la forma plural. Y esa es una parte muy importante. Jesús nos enseñó a orar colectivamente, singularmente también, ¿no? Pero ha dicho, cuando ustedes oran, oren así. No es el Padre mío, es el Padre. Así es. El autor de esta canción lo dice así al final de cada versículo. Él conoce nuestra debilidad. Él ofrece llevar nuestro dolor. Entiende nuestro sufrimiento. Así que ahora nosotros llevamos todo a Él en oración. Y mientras preparaba este sermón esta semana, no podía dejar de enfocarme en ese tema, que lo hacemos colectivamente. Sí, Jesús ha dicho, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Lo ha dicho, pero fue en un contexto muy particular. Es una cosa muy poderosa orar colectivamente. Estar unido, ser un nosotros, un colectivo. Y tampoco se ve eso reflejado como norma en nuestra sociedad. Yo leí un artículo esta semana por un tío que se llama Peter Vayner sobre la división en la iglesia americana. Fue fascinante, bastante triste. Su perspectiva fue que la iglesia en Estados Unidos se ha dividido en varias partes porque la gente se apega más a sus propias vistas, sus propias opiniones, su propia política, que estar unificado en el contexto del cuerpo de Cristo. El autor entrevistó a un pastor de una iglesia en Washington y el pastor dijo que ha visto un montón de gente en su carrera que se van de la iglesia porque la iglesia no combina con sus vistas políticas, pero nunca se había enterado de nadie que se ha ido de sus vistas políticas o de sus opiniones políticas porque no combinaba con la enseñanza de la iglesia. ¿Te imaginas? ¿Conoces a alguien así? ¿Has sido tú en algún momento? Los medios y las redes sociales miden sus éxitos a través del engagement. Eso es un término que más o menos quiere decir interacción, participación entre gente, normalmente en los comentarios. Y mi gente, cuando vamos a los comentarios con los palomitas, ¿por qué estamos ahí? Para ver la gente discutir, ¿no? Sí, queremos ver las discusiones, nunca son comentarios civiles. Y cristiano o no, nosotros nos llenamos con ese tipo de contenido. Y el autor de este artículo lo dijo en el artículo, dijo que ellos, los autores de ¿cómo se llama? Artículos polémicos y tal, políticas, para que tengan discusiones en los comentarios, ellos se hacen ricos cuando nosotros nos odiamos. Y nosotros lo consumimos enseguida, todos los días, varias horas cada día. Y en comparación con eso, pasamos 1 hora en la iglesia, 1 hora por semana. Y Jonathan lo dice siempre, 1 hora no es lo suficiente. Por eso siempre les da tarea para que vayan a sus casas a leerlo, ¿no? Siempre lo dice así, cada sermón me parece. Y no es solamente acción en singular, es acción colectiva. Hoy vamos a echarle un vistazo a un llamado a acción colectiva que vemos en una carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Fue su primera carta, fue una iglesia que se estableció como 2 o 3 años antes de que Pablo escribió esa carta. Y eran muy jóvenes en su fe, pero con mucho entusiasmo, a pesar de mucha persecución violenta a través de Roma que estaban aguantando en esa etapa. Y Pablo
A lo mejor conocen ese tío. Él tiene un corazón de pastor. Les quiere a esta gente y les quiere animar en su fe y fortalecer a su fe en esos momentos difíciles. Pero su llamado a acción colectiva es por un motivo más grande que animarles en tiempos difíciles. Les está dando consejos muy prácticos sobre cómo vivir de una forma que anticipe la vuelta de Cristo, porque Él sí vuelve. Y la gente en aquella entonces se puede confiar en eso. Y nosotros también podemos. Amén. Bueno, así que de reverencia de la palabra de Dios, les invito a ponerse de pie y vamos a leer desde capítulo 5, versículos 12 a 24. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. ¿Viste? Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo toda a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, leamos esto en voz alta, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. La palabra de Dios. Amén. Se puede sentar. Vale, se nota aquí también que esas exhortaciones de Pablo son en el plural. Oren sin cesar. Den gracias siempre. Estén siempre alegres. A través de eso se ve que eso es muchísimo más que un llamado a cristianos individuos en una región. Es un llamado a un colectivo, a un cuerpo de cristianos que han hecho la decisión intencional de reunirse juntos en un lugar específico, en una comunidad específica, en un momento específico, que es la iglesia. Este edificio aquí es un lugar de reunión. Sin embargo, ustedes son los que hacen la iglesia. Eso quiere decir varias cosas. Uno, que tú eres muchísimo más que un número hacia la asistencia. Tú eres parte de una familia. Y si faltas a una cena familiar, nos damos cuenta. Nos comprometemos juntos a conocer a Dios. Tú no eres un cliente que nos da dinero a cambio de café, música excelente y enseñanzas. Tú eres un discípulo que tiene el deber de amar a Dios y amar a tus prójimos. Tú no eres un alumno este día de la semana, a lo mejor otros 5 días, sí. Tú no eres un alumno tomando apuntes de los maestros. Tú eres un miembro con un propósito específico determinado por Dios. Te ha hecho intencionalmente con propósito y función. Eso quiere decir que la iglesia es muchísimo más que la suma de sus partes. Ser nosotros es una gran responsabilidad. No es una tarea para individuos. En el versículo 12, Pablo dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. ¿Cuáles son?
¿Quiénes son esos que están trabajando arduamente entre ustedes? No son solamente los pastores, son los diáconos. Tenemos un equipazo de diáconos liderado por Yaira, con Grace, con Howard, con Daniel y Claudia. Ellos tienen hasta un horario de oración. Ellos se han comprometido a orar para esta iglesia, sus líderes, los ministerios, hasta ESL y Urban Promise, que también son ministerios aquí en la iglesia. Los ancianos, que son Daniel y Liz en el consejo de ancianos, y que también son Javier y George en la asamblea. Ellos que supervisan el trabajo, el dinero de la iglesia, el liderazgo, la dirección. Los líderes de Bridge Groups, que son claves para nuestra iglesia, y no solamente los que lideran grupos de adultos, sino también los que sacrifican su tiempo en el santuario para estar con los niños, desde los más chiquitos hasta quinto grado, para enseñarles de Dios y de las buenas noticias de Jesús. Sacrifican su energía, su tiempo. Y los míos, que son Youth Serve, los de secundaria y bachillerato, que se comprometan a llegar temprano los domingos a las 9 para ayudar, para que sea la iglesia, para que sea una experiencia acogedora cuando llegues aquí y te dan la bienvenida con una sonrisa. Me han dicho que no quieren que los llame por nombre, pero ahí están, aquí, escondidos. Y el equipo de los pastores, Jonathan, Jorge, Jimson, Cristina, Dani, Susan, los intérpretes. Tenemos un sistema de interpretación, pero lo más importante es que tenemos intérpretes. Ahora mismo, Andrew me está escuchando, haciendo un trabajo hacia el Señor con su don de interpretación. Ana lo hace. Yo tengo el regalo de tener una vista desde el interior de estos esfuerzos en la iglesia. Así que si yo te he mencionado o un papel que tienes aquí en la iglesia y te sientes cómodo con esto, te pido que te levantes la mano para que les reconozcamos colectivamente. Diáconos, líderes, Serve Squad, yo los veo. Amémoslos, reconozcámoslos, aplaudámoslos. Los mantenemos en alta estima por el trabajo que hacen entre nosotros. Pablo entendía ese colectivo. Continúa en el versículo 14. Dice, vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Pablo nos está dando la instrucción de vivir en comunidad verdadera. Se destaca la importancia de relaciones auténticas. Si alguien te critica, que no te conoce, ¿le vas a hacer caso? No, porque no saben de lo que hablan. Pero si alguien te ama y sigue a Cristo y te mantiene en alta estima y te critica desde un lugar de amor, ¿le vas a hacer caso? Yo creo que sí, por lo menos es más fácil. Si nosotros permanecemos en Cristo individualmente y mientras vivamos en comunidad unos a otros, viendo que esa vida comunal es parte del llamado que Jesús nos ha dado, así que nosotros podemos amar a la gente como Dios los ama. Eso significa amarlos no importando su actual estado o estilo de vida. A veces quiere decir corregirlos, a veces es ser pacientes con ellos una y otra vez. A veces quiere decir que tienes que reconocer tus propias imperfecciones, darles lo que necesitan en vez de lo que es fácil darles.
y ayudarles a entender el deseo de Dios. Cuando eras un niño y tus padres estaban fuera de la casa y iban a volver, ¿cómo querían que ellos se encontraran tú con tus hermanos? ¿Peleándose o amándose? Jesús viene de regreso. ¿Cómo queremos que Él nos encuentre? ¿Luchando o amándose? Nuevamente, esos mandatos son plurales. Esa es una responsabilidad colectiva. ¿Estamos? Bien, sigamos. Estén siempre alegres, versículo 16. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu, no desprecien a las profecías. Sométanlo todo a la prueba. Aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Este es el pasaje que se nos ocurre a muchos cuando pensamos de la oración. Lo hemos leído varias veces, lo hemos mencionado. Oren sin cesar. Si te llamas César, lo siento. Te vamos a incluir aquí porque es una acción colectiva, Pero si nos echemos para atrás y lo vemos en su contexto, la conexión que yo veo en esos versículos es una postura espiritual delante de Dios para que esta comunidad lo tome juntos. Esa postura se encuentra en el llamado de Pablo para que oremos sin dejar de orar. ¿Crees que significa que tenemos que constantemente ponernos de rodillas y rezar? No es práctico. Yo tuve un profesor en el seminario que decía siempre, no te enfoques tanto en el cielo que sirves para nada en la tierra. Cada iglesia tiene el deber, la responsabilidad ante Dios de amar en 3 direcciones, para arriba a Él, para adentro a unos a otros y para afuera, para el mundo. Y si falta uno de esas direcciones, no estamos haciendo lo que Dios nos pide. Nuestra relación de Dios debería de informar cada paso que tomamos, cada acción que hacemos, cada palabra que decimos. Me encanta el Salmo 16:8 de David que dice, siempre mantengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Este salmo para mí expresa una decisión intencional para que mantengamos un foco constante en la presencia de Dios con nosotros. Él siempre está presente. Se trata de nosotros darnos cuenta. Amén. Si estamos en comunicación constante con Él, entonces nosotros como comunidad podemos regocijar siempre. Podemos dar gracias a Dios en todas situaciones. Podemos valorar su voluntad. Podemos prestar atención al Espíritu Santo y podemos saber cuál es el deseo de Dios. Compara eso con el artículo que antes mencioné sobre la división en la iglesia. ¿Qué pasaría si hablaras con Dios tanto como pasas en tu tiempo en la pantalla? Yo sé, si tienes un iPhone, esta mañana te ha dado un numerito sobre cuántas horas has pasado esta semana. Y si oraras esa cantidad de tiempo, pues te duelen las rodillas, ¿no? Pero la verdad es que sí podemos tomar este pasaje literalmente también. Si oramos a menudo, mejoraremos nuestra relación con Dios. Si estás casado o si sales con alguien, siempre esa relación, la fuerza de esa relación depende de cuánto se hablan. Así que si necesitas ayuda en orar a menudo, yo tengo 3 pasitos rapiditos y fáciles para comenzar. Se puede complicar, se puede profundizar más adelante, pero para comenzar son 3. Son gracias, ayuda y wow. Gracias hoy por este día. Gracias por este tiempo, por esta comida, por mi salud,
por mi familia. Ayúdame, Señor, me siento preocupado, me siento miedo, me siento ansioso, me siento lejos de ti. Oh, wow, ni siquiera sé lo que orar. No puedo creer que esto está pasando. Las cosas son tan malas, tú eres tan bueno, me asombro, no sé qué hacer. No hace falta que memorices una oración súper fancy. Dios lo que quiere es tu corazón. Quiere una relación íntima contigo, su hijo. Y cuando oras sin cesar de esa forma, mantienes a Dios siempre presente, como ha escrito David. Y Pablo termina ese párrafo y comienza a cerrar esa carta con este versículo que me ha inspirado tanto esta semana que lo he cometido a la memoria. Y los sugiero que lo hagan también. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable, difícil, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Santificar quiere decir hacer santo, quitar el pecado y reemplazarlo con la vida perfecta de Jesús. Así que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo serían sin mancha, sin pecado. Normalmente yo no me siento sin pecado, pero a través de Jesús así es. No sé ustedes, pero yo salgo de aquí cada domingo y me siento que Dios está permitiendo que una prueba pase en mi vida en el tráfico. Siempre hay una situación molestante para probar mi paciencia con Él, para recordarme que tengo pecado y necesito un Salvador. ¿Y qué es Él? Y eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace la imperfección. Nos recuerda que no podemos salvarnos. Necesitamos a Dios para que nos santifique. Desde el primer pecado del mundo, de Adán y Eva, había una separación entre el hombre y Dios que antes no había, antes no existía. Pero Dios en su misericordia se bajó a nosotros como Jesús, se fue de confort en el cielo, de la gloria, del esplendor de los cielos y vivió una vida perfecta que tú y yo no pudiéramos haber vivido. Y después de una vida perfecta, fue crucificado a un cruz por crímenes que no cometió y luego resucitó desde la muerte, enseñándonos que la muerte al final no gana, le gana al mundo, pero no le gana a Dios. Él ha vencido el mundo, Él ha vencido la muerte y ha vencido el pecado también. Y la buena noticia que nos comparte Pablo aquí es que Dios es el que hace el imposible. Él es el que santifica. Él es el que nos salva. Él es el que nos ama aun cuando no lo merecemos. Así que si nosotros nos arrepentimos de esos pecados y lo escogemos como el Salvador, que nosotros no podíamos haber sido, y nos comprometemos a seguirle, es fiel y nos hace santo, nos quita el pecado y lo reemplaza con la vida perfecta de Jesús. El que te llama es fiel y así lo hará. Jesús viene de regreso, ¿no? Viene de regreso, así que nosotros como comunidad, tenemos que comprometernos a anticiparlo con la forma que convivimos. Tenemos que hacer la oración un estilo de vida. Tenemos que amarnos y servirnos unos a otros, tanto dentro de la iglesia como fuera. Y tenemos que ser unificados para que el mundo se entere
de que Cristo está en nosotros, que Él es la cabeza de este cuerpo. Y tenemos ese gran deber, tenemos esas grandes responsabilidades, pero la buena noticia, como siempre, es que Dios es Él que hace lo imposible. Nos santifique, nos sana, nos escucha cuando oramos. Podemos orar con fe, con confianza. Podemos acercarnos a Él, nos está escuchando, se importa con lo que oramos. Y, mejor que todo, provee salvación en Cristo para ti y para mí. Eso para mí me anima para que tomamos esos pasos como comunidad.